Hola, soy Alex. El día de hoy estamos muy contentos en el canal ya que estamos recibiendo el apoyo por parte de una empresa con más de 130 años de experiencia en la fabricación de herramientas de sujeción. Esta empresa es BCEI, la cual nos ha otorgado algunas herramientas las cuales vamos a estar utilizando en videos siguientes, y el día de hoy vamos a ver estas herramientas y daré un breviario de para qué funcionan cada una de ellas. Hablemos de la primera herramienta que tengo aquí, que es una prensa tubular, la cual puede venir a 3/4 o media en tubo galvanizado, que es el que tú puedes utilizar. La ventaja de esta es que el tubo puedes usarlo corto o largo dándote la misma precisión. Otra cosa que tienen las herramientas BCEI es que tiene 4 mordazas para evitar que éste se llegue a mover. También tiene lo que es una cubierta plástica para evitar dañar lo que es tu madera. Y aparte de ello, tiene 4 patitas, las cuales pueden manejar en perfectas condiciones una altura en la que tú puedas llegar a observar tanto tu material por la parte de arriba como por la parte de abajo. Y aquí tenemos lo que es la mordaza a 90 grados. Esta la podemos utilizar para lo que es la unión de marcos, la cual tiene una abertura hasta de 73 milímetros. Puedes utilizar un material más grueso en un lado y un material más angosto, pudiendo lograr hacer tu unión. También puedes hacer uniones en T, y esta es para lo que es trabajo ligero. Ahora bien, si la unión que vas a desarrollar es un poquito más pesada, puedes utilizar este tipo de mordaza. Las ventajas de este tipo de mordaza es que su abertura puede llegar a ser de 55 milímetros en este espacio de aquí y de 30 milímetros en este espacio de acá. Ahora bien, tiene este tipo de movimiento, el cual te puede ayudar a unir una madera gruesa con una madera un poco más delgada. Puedes utilizarla para lo que son ángulos a 90 grados o bien una unión en T. Aparte de ello, déjame mostrarte cómo se puede sujetar a lo que es el banco de trabajo. Si necesitas sujetar lo que es la prensa al banco de trabajo, puedes utilizar un tornillo como este, porque tiene este tipo de perforaciones en esta parte de aquí, pudiéndola utilizar de esta manera. O bien puedes utilizarla en la parte trasera, que también puedes ponerla, apoyarla de esta manera y apretarla, haciendo que tu trabajo pueda llegar a ser estable en el momento de ejecutarlo. Este de aquí no se moverá. Y ya que hablamos del tornillo de sujeción de mesa, puedes encontrarlos en varios tamaños. Este tipo de herramientas es sumamente útil en el momento de estar trabajando, y lo vamos a ver en el transcurso de varios videos. Y ahora hablemos de lo que es esta prensa, la cual puedes instalar en lo que es tu banco de trabajo, la cual te ayudará a presionar lo que es tu material mientras lo elaboras. Esta tiene la ventaja de que puedes atornillarla con tornillo de madera directamente a tu banco o a alguna base para poderla utilizar sobre otras herramientas, pero también tiene lo siguiente. Ahora bien, una gran ventaja que tiene esta es que puedes adicionalmente ponerle un tornillo con el cual puedes montar y desmontar fácilmente sobre el banco de trabajo según lo necesites. Y si el servicio que ocupo dentro de lo que es mi banco de trabajo es un poquito más grande o pesado, puedo utilizar este tipo de herramienta, la cual puede manejarse en forma vertical y horizontal según sean las necesidades dentro de lo que es el banco de trabajo, teniendo también un mango ergonómico, el cual no lastimará tu mano en el momento de trabajar. Y ahora déjame presentarte una pequeña prensa ligerita como esta, una prensa en F, la cual nos puede ayudar a prensar hasta lo que es el centro de nuestro banco de trabajo. Pocas veces se puede llegar a requerir, pero cuando se ocupa realmente es muy efectiva. Y aquí puedes observar cómo llega más allá de lo que es el centro del banco de trabajo y haciendo una sujeción bastante fuerte. Las herramientas que hasta este momento les mostré venían dentro de una caja que lamentablemente en el transporte se llegó a hacer mucho daño, por lo cual tuve que sacar todas las herramientas y posteriormente mostrárselas. Pero estas las vamos a abrir delante de ustedes, ya que no hay nada más sabroso que abrir un paquete lleno de juguetes para niños.
y veamos qué es lo primero que sacamos de este paquete, que es un tornillo de apriete para cantos. Esta es muy funcional cuando tú deseas que los cantos de un mueble no lleven clavos. Esta te puede ayudar mucho y la llegaremos a ver dentro de lo que es el canal. Y veamos qué más tenemos dentro de esta caja. Tenemos lo que es el tornillo de apriete moderno por parte de V6, el cual no trae el tornillo en la parte del frente, sino dentro de la misma estructura de lo que es la herramienta. Tiene un mango ergonómico, es fácil de poder bajar y de subir. Tiene un apriete desde lo que es este mango para poder llegar a lugares muy difíciles. También lo vamos a ver dentro del canal. Y aquí tenemos una gran herramienta, la Revo Evolution, la cual es una prensa tipo sargento que te puede ayudar a muchos diferentes tipos de trabajo. Tiene un espesor completo de 95 milímetros para agarre de material bastante grueso. Viene en diferentes dimensiones, además de traer este tipo de patitas que te puede ayudar a estabilizarla. También tiene lo que es su mango ergonómico para poder apretarla con suavidad sin que llegue a lastimar tu mano. Otra de las particularidades que tienen este tipo de herramientas es que tiene aditamentos que te pueden servir. Por ejemplo, en este caso, este tipo de cubos que se pueden atornillar a lo que es tu mesa de trabajo, y en ellos vamos a poder poner lo que son las prensas para poder hacer, por ejemplo, marcos bien escuadrados. Otro aditamento que se puede incluir dentro de lo que es esta herramienta es una extensión. Esta extensión puede lograr que unas dos piezas similares para hacer que tu prensa sea mucho más larga. Otro tipo de herramienta que se puede adaptar a este tipo de prensa es esta, que es una paleta que nos sirve para lo que son uniones en ángulos que no estén a 90 grados, ya que nos puede dar hasta 15 grados por lado, teniendo este colchón en la parte de arriba para que evitemos el maltrato a nuestros materiales. Y ha llegado el momento de abrir la última caja y vamos a ver qué sorpresas tenemos aquí. Y observemos la primera herramienta que tenemos en esta caja, que es el tensor de cinta. Esta nos puede llegar a servir para hacer lo que son marcos o bien algunas figuras irregulares, las cuales puedes llegar a apretar en perfectas condiciones con este, ya que trae aditamentos de esta forma. Mira, aquí puedes observar que esta puede agarrar diferentes tipos de ángulos, desde lo que es un plano hasta un ángulo bastante agudo. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, para hacer hexágonos, octágonos o incluso círculos. La siguiente herramienta que tengo aquí es una prensa de tornillo en F. Si tú la observas, esta sube y baja para hacer mayor ligereza en el momento de estarla trabajando. También podrás observar que tiene gomas plásticas para evitar el daño a tus materiales. Tiene un mango plástico que es ergonómico para el 100% de lo que es tu mano. Está forjada en lo que es muy buen metal, con una hendidura en la parte del centro que evitará que en el momento de apretar esta se llegue a torcer. Ahora déjame mostrarte esta prensa. Yo ya la tenía dentro de lo que es mi taller. Esta utiliza mordazas para que evite bajar más allá de lo que tú necesitas. Para subir la mordaza puede estar brincando. También trae lo que son gomas plásticas para evitar el daño de tus materiales. Y tiene lo que es el mango en madera. En esta hendidura sirve para este dedo de aquí y poder apretar con estos tres dedos, ya que cuando tú aprietas algo con fuerza con el dedo pequeño siendo bastante duro, este podría llegar a lastimarse. Es por ello por lo que tiene el mango un poco más corto y esta hendidura. En el caso de lo que es el mango ergonómico, podemos agarrarlo en perfectas condiciones con los cuatro dedos, ya que este no podrá llegar a ser lastimado por ellas. Y algo muy importante, en el mercado podrás encontrar cualquiera de estas dos en diferentes tamaños y en diferentes tipos de mangos según sean tus necesidades. Y aquí tengo esta herramienta que también sirve para la unión de cantos a un mueble cuando deseas que no se utilicen clavos, al igual que esta. Ambas las utilizaremos para que veas su funcionamiento y si quieres adquirirla, adquieras la que más te pueda llegar a convenir. Y aquí tengo un par de más de prensas Revo.
Estas vienen a 60 centímetros, pero algo que no mencioné, tienen un material sumamente suave, el cual te ayudará para evitar maltratar lo que es tu madera. Ahora bien, muchas veces en el banco de trabajo tenemos más labores que hacer y muchas veces mientras está secando no nos dan la oportunidad. En este tipo de prensa tenemos la oportunidad de poner de pie sin el riesgo de que lleguen a caerse, ya que en la base de aquí te encontrarás completamente plano, lo cual te ayuda a poderla poner de pie sin ningún peligro para tu trabajo. Y ya no hay más. En este canal no nada más voy a exhibir lo que es la herramienta, vamos a trabajar con ella paso a paso mientras seguimos con el aprendizaje de lo que es la carpintería. Si te interesa ver cómo trabajan todos este tipo de herramientas, no dejes de suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.